En la vereda del Sinaí, hoy me encuentro para contarles a ustedes algunas historias buenas que uno se va encontrando aparatos también muy antiguos por ahí. Y hoy me encuentro aquí con una máquina de coser, una máquina demasiadamente antigua, que ustedes quizás no han visto una máquina de estas con más de 150 años de haber salido al mercado y que aún todavía se sigue conservando intacta porque es un aparato que es importado por allá de otra parte. Esta máquina es de tecnología traída del Canadá, donde hacían las máquinas muy refinas, hacían vehículos de transporte, carros, hacían motocicletas, hacían romanas, hacían mucha cosa antigua, fina, que verdaderamente sí le metían la tecnología que es. Hoy en día todo es más desechable. Y yo me detuve a mirar esta máquina, pues que tiene, como les digo a ustedes, más de 150 años. Esta máquina me hizo recordar la generación antigua de nosotros cuando, póngale usted 60 años atrás o 50 años atrás. Por ahí la generación humana tocaba las amas de casa, por ahí conseguirse pedacitos de tela y hacerle los pantalones a los hombres. Los pantalones eran corticos, de la rodilla para arriba, y había que andar a pata limpia. Eso tocaba 3, 4 horas de camino y llevase uno por ahí el almuerzo porque no había quien le vendiera a uno en el pueblo el almuerzo. Había que llevarlo de la casa, unas papas por ahí con arroz y un pedazo por ahí de chicharrón de marrano y comer por el camino porque en el pueblo era difícil para uno comer porque no había a veces quien le vendiera. Les cuento a ustedes una cosa que yo alcancé a conocer la generación antigua. Y la generación antigua, pues la juventud va evolucionando mucho, porque es que, por ejemplo, hoy en día los celulares, que uno se comunica a cualquier parte de cualquier país con un aparato de estos electrónicos. Y estos aparatos también llevan algo tecnológico que también llevan ubicación, que lo llevan a uno a cualquier parte así uno no conozca. El mismo aparato lo va llevando y le va guiando y le va diciendo por dónde hay que meterse. En la tecnología de aparatos, es que se detiene a mirar nomás una máquina de estas, que una máquina de estas tocaba moverla con la mano. Vea, para que la máquina cosa, pues tocaba moverla con la mano así, para que ella muela y vaya cosiendo la ropa que uno necesita. Y aún todavía se conserva. Es que esto es una belleza, vea. Hay muchos vehículos de transporte como carros y motocicletas muy antiguos que aún se van convirtiendo en reliquia. Lo mismo la gente de generación antigua, esa gente ya no está. Gente que ya han fallecido, ya se han ido a la eterna de Dios. Entonces, pues ya no están y estos aparatos siguen de generación en generación. Un aparato de estos pues ya no lo venden porque pues ya no se consiguen y tampoco los fabricantes ya no están, ya fallecieron. Las empresas que hacían estas máquinas, estos moldes muy finos, pues ya tampoco están. Hay tecnología nueva para nuevos aparatos y nuevas cosas. La tecnología ha avanzado tanto que ya hay robots que pues lo llevan a uno de la mano y le hablan. Queda uno admirado con la generación pues antigua y la de ahorita mismo. Entonces, estos son aparatos que se van convirtiendo de generación en generación y son muy antiguos. En la generación antigua, pues, el que tenía un caballo para montar era un rico. El que tenía un vehículo, pues eso era un rico también porque no había posibilidad de uno tener un transporte para uno hacerlo. Y como les digo a ustedes, le toca a uno andar a pie limpio y a pantalón cortico. Una pareja de alpargates y dos muditas de pantalones corticos para estar por ahí en la casa y uno por ahí de manga larga para irse para el pueblo y ponérselos nomás en el pueblo y ponerse los alpargates y volver y quitárselos. Dos callos por debajo de los pies, de por ahí de 2 pulgadas de grueso. Eso no entraba puntilla ni nada de eso, ni piedra. Hoy en día toca usar la Venus y por ahí zapaticos finos para poder
porque la piedra ya uno no aguanta. La generación tras generación va evolucionando y uno se va convirtiendo como más delicado y entre más días más. Una persona cuando de la generación antigua duraba hasta, hasta 200 años, y ahí va mermando, y el que más dura hoy en día es 100 años, 100, pues, 202 años no más dura. Entonces son cosas que uno se detiene como mirando yo esta máquina, el modelo de esta máquina que es hecha en el Canadá y que fue una máquina importada, que fue una máquina en ese tiempo, pues una tecnología muy, muy buena y que aún se sigue conservando, porque es que uno queda admirado de verle el embarague que tiene esta máquina, que no se acaba, y la maquinaria que ella trae pues es muy fina. Y hay otras máquinas que pues son todavía un poquito que llegó después de esta máquina, llegó la máquina de pedal. Esta es manual, hay una de pedal y hay otra que se le puede adaptar un motor. Y ahorita hay unas máquinas que eso cosen diferentes clases de puntada y sirve para bordar las camisas, para hacerle los ojales, para todo sirve. Esta máquina solamente sirve para hacer la costura derecha y no sirve para más. Por eso ya pasó de moda, pero aún se sigue conservando una antigüedad que, que es como les cuento a ustedes de la gente. La gente hoy en día pues ya no podemos andar a pie porque si hay que ir al pueblo toca ir bien enzapatado, en un caballo, en una moto o en un vehículo y si no ya no va uno al pueblo. Y ya que cuentos de cargar el almuerzo, pues se lo venden a uno. Entonces pues son cosas que lo mismo los mitos de algunas cosas que antiguamente también estaban. Por ejemplo, como uno no podía gritar duro por ahí en la Semana Mayor o escuchar música o noticias porque habían espantos que se aparecían. En el caso de la patasola se aparecía, o la madremonte o el duende, son espíritus que aún todavía están, pero que nosotros no los vemos porque esos espíritus pues ya están por allá en las montañas más grandes y que aún todavía existen también, pero que la generación de hoy en día pues ya no cree en eso, pero aún algunos antiguos sí cuentan historias de esas. Es que les cuento a ustedes hoy que, por ejemplo, uno en ese tiempo, para tumbar un árbol, tocaba, porque por aquí todo esto era selva. Entonces los colonizadores se vinieron de Boyacá, de otras partes, por allá de lejos, a colonizar estas tierras. Entonces ellos ponían 4 hacheros a tumbar un palo, o unos 3. El que menos era 2 hacheros para tumbar un palo. Hoy en día no. Hoy en día ya evolucionó y llegó la motosierra para tumbar un palo y en un momento lo tumba. También para desmatonar los potreros, era con un winche, machetes y harta gente desmatonando. Hoy en día no, lo hace un solo obrero con una guaraña. Entonces sí ve que va evolucionando. Y por ejemplo, los aparatos que hoy en día están en el comercio y que están girando, pues de aquí a otro par de años ya son cosas antiguas porque ya salen otros aparatos nuevos. Las empresas necesitan hacer aparatos para vender porque ¿con qué van a pagar los empleados? Un aparato fino ya no lo hacen porque pues no lo vuelven a vender porque el que lo compra pues no vuelve para más a comprar más nada. Entonces todo va evolucionando, todo es desechable, lo mismo que la gente. La gente, un solo tipo se sembraba 50 cargas de papa y las administraba, las aporcaba, las humigaba. Hoy en día no. Hoy en día uno se siembra una carga de papa y se ve gatas entre dos para administrarla. Hoy en día se ve muy poco cultivo, debido también a también que uno, pues primero había transporte de mucha gente que tenían bueyes para transportar la carga. Hoy en día ya esos animales son para la carne y la leche y no más, porque llegó la mula y ya injertaron las yeguas con burro y salió la mula, entonces pues ahorita ya es mula, pero se ven muy pocas también. Y pues el buey pues se acabó. Incluso una mula o un caballo, si usted la lleva por un camino sin ponerle herraduras por debajo del casco, pues la bestia tampoco le va a trabajar porque se dispea. El animal ya tampoco anda y primero eso no se usaba eso. Eso era así nomás.
sin país ni de los cascos bien grandes y el animal trabajaba así, hoy en día ya no. El buey, pues ese sí no lleva herraduras, ese sí va así nomás, pero ya tampoco lo usan los campesinos porque él es muy lento, mientras que la mula es más rápida y un caballo. Entonces, pues todo va evolucionando y como les digo a ustedes, es algo que, una historia que yo les cuento a ustedes hoy aquí en la vereda del Sinaí, al encontrarme yo esta máquina antigua, que es una máquina que lo hace a uno pues inspirar para poderles contar a ustedes algunas cosas, porque yo alcancé a andar a pata limpia, alcancé a andar con pantalón cortico, trabajar con pantalón cortico. La camisa era un pedacito país de camisa, lo más viejito que se pudiera, porque eran los papás muy pobres y pues no tenían para darle a uno lo suficiente. Tampoco habían empresarios que vendieran ropa con juicio. La moda antigua fue dura. Cuando los colonizadores llegaron aquí al Tolima, los primeros, los abuelos, ellos llegaron con el trasteo dentro de un canasto porque tampoco no tenían mulas ni carros para transportar. Entonces ellos cargaban, era en un canasto grande, cargaban la mercancía y hasta los hijos. Uno se detiene a mirar hoy en día y uno carga un hijo en un cargador y tiene que ser entre dos o en un caballo bien. En esos tiempos no. La moda antigua era bastante, pues, que yo les cuento a ustedes hoy con, con bastante exactitud porque he tenido la posibilidad de hablar con algunos antiguos. Todavía que se encuentra uno, el más antiguo que alcanza a durar hoy en día son por ahí 80, 90 años. De ahí no pasa. Primero una persona duraba 150, 200 años. Lo mismo un árbol duraba hartísimo tiempo. Hoy en día el árbol más antiguo que hay sobre la tierra y que aún todavía está es la palma de cera y el roble. De resto, pues eso se les va metiendo por ahí gorgo y se van acabando. Eso les cuento aquí desde la vereda de Sinaí con esta máquina que vea. Tiene hasta una tapa para ponerle por encima, para cubrirla, para que para que no se dañe, vea, y queda bien tapadita, bonita. Uno piensa que es una maleta. Y, y esa es mi historia para contarles a ustedes un poquito aquí en la vereda de Sinaí, porque esto es Murillo. Entonces, un abrazo y una bendición para todos ustedes y los que me siguen en las redes sociales, el propio, pues se dan cuenta de algunas historias que yo les cuento por ahí para que ustedes conozcan un poquito la parte antigua, tanto en aparatos como en personas y, y en algunos electrodomésticos que por ahí todavía se ven así antiguos. Y usted mira unos aparatos electrodomésticos nuevos hoy en día, el plástico, la lata, que son aparatos y son cosas que vienen en aparatos también. Y en loza para uno consumir el alimento, ya no es lo mismo. Las cucharas de hoy en día, eso se doblan. Las antiguas no, eso no se doblaba, puro acero. Las armas de juego eran unas armas muy refinas, muy gruesas, de puro acero. Hoy en día son más delgadas. Les meten plástico y todo. Todo viene un poquito más y día por día pues va sacando cosas nuevas. Entonces pues eso les cuento mi historia aquí en la vereda del Sinaí, que estoy Murillo. Entonces nos vemos en otro próximo programa para contarles algo, otras historias que, que quizás uno tiene por ahí el honor de encontrarse a los pacientes por ahí, preguntarles y que ellos le cuenten a uno las historias que uno va evolucionando por ahí a medida de la historia. Nos vemos desde la vereda de Sinaí. Un abrazo para todos ustedes. Nos vemos en otro próximo programa aquí. Les presento